muy buenas a todos amigos, estamos aquí en un nuevo video y en esta ocasión toca hablar sobre Thunderbolts. Es la película más simpática de Marvel. Ya no sé cómo continuar con esta intro, hay tantas cosas que quiero decir respecto a esta película. Pero en primera instancia, ¿es Thunderbolts una buena película? Pues sí, lo es completamente, es una muy buena película. Y miren que ha pasado más de un mes desde que se estrenó, por lo que he tenido un poco más de tiempo para analizarla a detalle. Lo que me hizo resaltar más en profundidad en todas las cosas en las que innovó la película, así como en las que hizo muy bien. Y gracias a esto se me planteó la duda o afirmación, como quieran verlo, sobre si Thunderbolts es la película más simpática de Marvel. Y la película tiene muchas razones para que esto sea más una verdad que una duda. Desde una historia que es más que solo entretenida, con dos buenos mensajes que se van desarrollando a lo largo del filme, nos trae también personajes que pueden llegar a ser identificables, que demuestran y se sienten muy humanos. Y gracias a esto los entiendes mejor y congenias más con ellos. También la acción de la película está excelente, no te deja nada a desear, pero no solo se limita a presentar batallas físicas, sino también batallas un poco más internas y personales dentro de nosotros. E incluso la comedia extrañamente está bien. La cuestión es que Thunderbolts no solo cumplió con lo que prometía, sino que nos entregó mucho más, que es sin duda de agradecer. Así que este video, más allá de ser una reseña u opinión sobre la película, que lo es en parte, también quiere ser un análisis en pro de desglosar por qué es una buena película y qué la hace la película más empatizable de Marvel al día de hoy. Y bueno, sin más que decir, comencemos con el video. La película inicia planteándonos dos conflictos principales que van a girar en torno al desarrollo de la historia. Y el primero es el de Valentina Alegre de Fontaine, que prácticamente está por ser destituida de su cargo como directora de la CIA por varios casos de corrupción, actos ilegales, en relación al grupo o a la corporación Ox, como por ejemplo la experimentación con humanos para crear superhéroes, o el tan afamado Proyecto Sentry, que prácticamente consiste en lo que ya mencioné, que era crear un superhombre. Y lo segundo es Yelena Belova, quien al día de hoy se siente muy aquejada por las cosas que vivió en el pasado, resaltando que fueron cosas malas, lo que en parte le ha hecho no poder avanzar con su vida, porque por un lado perdió a Natasha y su relación actualmente con Red Guardian no es que sea muy buena. Y teniendo en cuenta que gran parte de su vida era solo ser una viuda negra y seguir órdenes, pues se ha sumergido en los trabajos que le da Valentina entre las sombras. Pero ahí está la cosa, Yelena no conocía otra cosa que no fuera ser una Black Widow, y sumando todas las cosas que ha vivido hasta el día de hoy, pues no le ha encontrado un sentido a su vida, y como ella misma lo dice, es como sentir un vacío en su interior. Y por eso mismo quiere dejar la vida que tiene actualmente trabajando para Valentina y ser algo más que eso, hacer algo más importante con su vida, como por ejemplo ser una heroína bajo el ojo público. Cosa que Valentina le promete que puede hacer eso por ella, pero antes debe cumplir una última misión para ella. Y en sí la misión consiste en que Yelena debe seguir a alguien que aparentemente le quiere robar algo a Valentina de una bóveda. Y esta persona es más ni menos que Ghost. Y es en este punto donde los Thunderbolts se encuentran por primera vez y se atacan unos a otros. Todo para eventualmente darnos cuenta que ellos fueron enviados por la misma Valentina. Porque para evitar que la destituyan de su cargo, debe deshacerse de toda evidencia que le incrimine de haber hecho cosas malas. Eso involucra a los Thunderbolts. Y de esto va a ir parte de la película. Los Thunderbolts tendrán que unirse para salir de esta bóveda y detener eventualmente a Valentina. Y a ver, la historia a rasgos generales no es algo que no hayamos visto ya antes. De hecho, con contarles los dos conflictos principales de la película, ya les conté la mitad de la historia. Y Thunderbolts tiene un ritmo moderadamente volátil, de ser serios en momentos importantes o emocionales, a pasar a momentos de acción disfrutables y extrañamente momentos de comedia que sí funcionan en los momentos que se dan. Y esto se debe al buen enfoque que tienen hacia los conflictos internos de nuestros protagonistas, porque en uno que otro momento puntual de la película notamos como cada uno de nuestros personajes tiene una lucha constante consigo mismo, por lo que si bien tienen conflictos similares, el modo en cómo lidian con eso es diferente. De hecho, un punto positivo de la película es que los personajes guíen a la historia y no la historia a los personajes. En pocas palabras, en materia de historia en un inicio puede parecer lo de siempre, pero el factor diferencial es el trasfondo que tiene, y el mejor representante de eso es Yelena, y que en realidad hace que la historia trate de un grupo de personas que quieren dejar atrás los errores de su pasado o todo lo que los aqueja para cambiar el rumbo de sus vidas y hacer lo correcto. Digo, por algo los mensajes que nos comunica la película tienen que ver con el tema de la salud mental. Y este es sin duda uno de los puntazos más grandes de la película, porque miren que hacía tiempo que no veo una película del UCM o el MCU que tenga un tono un poco más oscuro y que sus mensajes traten temas más serios en sus personajes. No es una película que está más enfocada en la comedia, tampoco es una película genérica, sino que va acorde a cada situación en que se encuentran los personajes y no actuando fuera de lugar, sino siendo ellos mismos acorde a la situación. Por ejemplo, el momento en el que Bob y Yelena hablan sobre el vacío que sienten en su interior, que es muy bueno y serio porque va acorde a cómo se sienten estos personajes emocionalmente en este momento, atendiendo a que se encuentran en una situación un poco más tranquila. O momentos de comedia como cuando los Thunderbolts están en la limusina de Red Guardian. Y si bien o no te puede gustar la comedia que manejan con este personaje, al menos para mí termina dando en el clavo porque al menos en un inicio no se encuentran bajo peligro y solo están charlando, ¿no? Por otro lado tenemos la química de los personajes. Luego del enfrentamiento en la bóveda y de que los personajes descubran que todo esto
esto fue un plan de Valentina. No se llevan para nada bien. Desde Walker, que es alguien muy arrogante y con un entre comillas moralismo superior, a Ghost le da igual todo y simplemente quiere irse de este lugar. Bob no sabe ni dónde está parado. Y Yelena, si bien es la más razonable, tampoco es que le importe lo que le pase a los demás, pero el factor diferencial de estos personajes es que ven al otro como uno igual. Por eso creo que hay como que ese sentimiento de empatía y de pertenencia entre los personajes. Y trabajar juntos para salir de la bóveda parece ser un suplicio para ellos, cosa que sí es en parte, pero en el transcurso de este mismo escape empiezan a conocerse mejor unos a otros. Y el mejor ejemplo de esto es la relación de John Walker con el resto, porque en un inicio es como que el más arrogante y conflictivo del grupo. Digo, estaba a punto de madrearse a Sentry o a Bob, y el pensamiento de los personajes es como de no me agrada trabajar con él. Pero cuando Bucky revela a todo el grupo que Walker se separó de su esposa y de su hijo, lo que hace pensar algo como: esta persona ha cometido varios errores y lidia con algunos problemas actualmente. Tal vez esta persona no es tan mala como yo creía, porque yo también he cometido errores y tengo problemas, no iguales, pero similares. Por otro momento, cuando Bob se sacrifica por el grupo para que ellos escapen y luego lo balacean, en ese momento Ghost actúa de manera fría diciéndoles que tienen que irse ya porque ese era el propósito de su sacrificio. Lo que nos hace pensar en un inicio que es una mala persona, pero más adelante demuestra algo de humanidad al sentir remordimiento por haber matado a Taskmaster, porque Yelena también la conocía. Y me agrada cómo la relación o la química de estos personajes se va acrecentando con la unión de Red Guardian y posteriormente con la de Bucky cuando este los captura a los demás. Se plantea que deben unirse a Bucky para ir a detener a la amenaza latente que es Sentry. Porque bueno, para este punto, luego de que Bob fuera baleado, este mismo despertó sus poderes, pero no salió del todo bien y fue capturado por Valentina. Y ya sabemos que ella hará todo lo posible para no ser destituida de su cargo, y qué mejor que presentar al héroe que pueda proteger al país. Pero el punto aquí es que Bucky se plantea como un líder o guía moral para los personajes, de que pueden hacer lo correcto y cambiar el rumbo de sus vidas, iniciando con ayudarlo a detener a Valentina. Y este es un momento que me gustó mucho en la película para los personajes porque tienen la oportunidad de cambiar las cosas y hacer lo correcto. Y es el primer momento en el que hay como que ese sentimiento de unión o de equipo entre estos personajes. Y es por eso que si bien en un inicio los Thunderbolts dudan en ayudar a Bucky, al final lo hacen porque si bien esto no va a cambiar su pasado y sus errores, sí les da la oportunidad de cambiar su rumbo y empezar a hacer lo correcto. Y aunque lamentablemente la motivación les dure muy poco, porque cuando están por atrapar a Valentina, tienen que enfrentarse a Sentry y este pues los derrota con facilidad. Aunque perdonen, no solo los derrotó, sino los humilló, los arrasó, los destrozó, pero ya entendieron a lo que voy, ¿no? Lo que provoca una fuerte frustración y dolor en los personajes. Y es gracias a esto que también nos dan uno de los, creo yo, momentos más empáticos y realistas de la película. Porque los personajes no son solo derrotados de manera física, sino también de manera psicológica, porque luego de que se planteaba la idea de que podían cambiar y hacer las cosas mejor, pero es como que el mundo les manda un Sentry para demostrarles que no van a poder hacer eso, no pueden cambiar, no pueden derrotarlo porque no son héroes. Porque quien en su vida alguna vez no ha intentado cambiar y mejorar para bien, pero por alguna u otra razón las cosas no se dan. Es como que la vida te trata de decir que no se puede hacer eso. Por eso también es más que comprensible que ellos estén enojados con uno mismo y también con los demás, porque no olvidemos que ellos se ven como iguales. De hecho, Yelena es la que queda más afectada con todo esto porque es la que más quería cambiar en su vida, a tal punto de decirle a Walker que es basura y por eso lo dejó su familia. Oye, no seas tan cruel con él. Ah, ya te volviste empático. Ahora me toca. No, ya sabes que eres basura, Bob. Te dejo para mí. Por lo que el grupo se separa y Red Guardian va detrás de Yelena, y Yelena le demuestra su frustración por no poder avanzar con su vida, porque perdió a su hermana y Red Guardian no la buscó en todo un año, por lo que se siente sola, y así como los errores que cometió en el pasado, que la atormentan hasta el día de hoy, y se arrepiente de ello. Todo eso ha hecho que Yelena se sienta mal consigo misma, a tal punto de perderle el sentido a la vida. Pero entonces Red Guardian le dice a Yelena lo que yo considero una parte de lo que nos trata de decir esta película, y es que Red Guardian, basándose en una historia del pasado, cuando Yelena era una niña y tenía un equipo de fútbol llamado los Thunderbolts, y sí, en la película por esa historia de Yelena viene el nombre del equipo. La cuestión es que Yelena era la portera del equipo porque quería que los demás confiaran en ella, denotando que desde niña ella quería proteger a los demás, así como otras cualidades buenas y alegres. Por eso Red Guardian hace referencia a que cuando está con ella no ve sus errores, sino que aún ve a esa persona alegre que quiere ayudar a los demás. Por eso Yelena entiende que solo se ha centrado en lo negativo, en lo malo, olvidando las cosas buenas que ha hecho, y si bien también ha cometido errores en su vida, pero como dicen, tú no eres tus errores, tú no eres las cosas malas que has hecho. Eso no tiene por qué definirte. Y esa es de las mejores escenas emocionalmente y dramáticamente hablando de la película, porque parte del mensaje que nos quiere decir el filme termina siendo lo suficientemente entendible y conmovedor a la vez, donde yo creo que influye bastante la buena actuación de William Hurt y de la magnánima Florence Pugh. Porque en serio, es extrañamente bueno que Red Guardian le diga este mensaje conmovedor a Yelena, atendiendo a que gran parte de la película hasta este momento estaba más para ser alivio cómico. Posteriormente la cosa con Sentry se
descontrola porque surge de Sentry el vacío, provocando desastres en la ciudad. Por lo que los Thunderbolts, empezando por Yelena y Red Guardian, intervienen para salvar a los civiles. Pero llega un momento en el que Walker no puede retener un escombro gigante para salvar a un civil, por lo que el resto de los Thunderbolts lo ayudan para finalmente ver cómo toda la ciudad los aplaude por lo que están haciendo. Y esta fue otra de las buenas cosas que nos entregó la película. Por un lado, que la ciudad los aplauda por lo que están haciendo, es como la prueba que necesitaban para darse cuenta de que no son los malos y pueden hacer las cosas bien. Y por otro lado, al menos yo noté que todos como espectadores vieron los primeros pasos de lo que sí se siente como un verdadero equipo y a la vez el fortalecimiento de ese sentimiento de pertenencia. Tienen como que ese pequeño ápice de ser una familia. Es raro lo que les digo, pero es como te hace sentir o pensar cuando ves estos personajes uniéndose y trabajando juntos. Y antes de pasar al desenlace de esta misma, tengo que hablar un poco más a detalle de los personajes, porque si hay algo resaltable positivamente dentro del filme, son estos mismos, donde la mayoría, aclaro, la mayoría, terminan por caerte bien o disfrutas de verlos. Así que nada, empecemos de menos a más, iniciando con Taskmaster. Y a ver, lo que pasa con este personaje es que es de las cosas negativas que tiene la película, porque al fin y al cabo lo que pasa con el personaje dentro de la película no es para nada positivo, porque Taskmaster muere a los minutos de aparecer en pantalla. O sea, lucha un momento con los Thunderbolts, todos se quieren matar entre sí y ella quiere matar a Walker, pero cuando está a punto de hacerlo, Ghost la mata de un disparo. Y ya, eso es todo lo que pasa con Taskmaster. Y en ese momento yo me sentí como Dewey y pensé algo como no esperaba nada y aún así terminé decepcionado. Y esa frase expresa perfectamente lo que pienso del personaje dentro de la película. No esperaba nada del personaje, pero no creí que lo iban a descartar tan rápido. Pero basándonos en la evidencia empírica, por así decirlo, era obvio que iba a pasar. O sea, al personaje lo descartaron de manera monumental en algunos avances, pero la cuestión era el cómo y qué le iba a pasar en la película. De hecho, pasaron de largo por la actriz en la promoción de la película, lo cual me dio un poco de penita por ella, pero viendo lo que le pasó en la película, pues ya entiendo el porqué. Al fin y al cabo, yo creo que es muy lamentable y decepcionante, no solo para Thunderbolt, sino para Marvel en sí mismo, que hayan desaprovechado un personaje de la talla de Taskmaster. Porque en serio, para aquellos que lo conocieron en los cómics o en las series animadas, sabrán que es un personaje bestial. Pero nada, yo aún seguiré esperando después del desmadre y el posible reinicio en Secret Wars, que nos entreguen un verdadero Anthony Masters o Taskmaster. Por otro lado tenemos a Ghost, que termina siendo un muy buen complemento para este equipo. Por un lado vemos todo el potencial de sus poderes, sin ese condicionante de morir como vimos en Ant-Man and the Wasp, y aporta muy bien a todo el equipo, porque no solo ayuda en lo que son las batallas físicas, sino también en la infiltración y la estrategia, cosa que vemos de cierta manera en la película, cuando el grupo tiene que escapar de la bóveda. Y también conocemos uno que otro detalle más sobre sus poderes, como por ejemplo que ella no puede mantener su invisibilidad más de un minuto. Y fuera de sus poderes y de la acción que muestra el personaje, hablando de Ava, termina de caerte muy bien, y no es que nos cuenten algo nuevo que no hayamos visto u oído sobre su vida y su pasado, y la actitud y comportamiento que toma hace que te agrade más, porque por un lado es solo alguien que quiere hacer su trabajo e irse, donde denota algo de frialdad, pero en otros momentos demuestra cierta humanidad y heroísmo, como por ejemplo cuando salva a los Thunderbolts de ser calcinados en la bóveda, y aunque Ava lo niegue, ella fácilmente pudo haberse ido, pero no, volvió por ellos. Y si bien el protagonismo de Ava, como era de esperarse, es un poco reducido por Yelena, Walker, Bob, el personaje es muy entretenido de ver a lo largo de la película. Y tomar en cuenta que si Thunderbolts nos habla sobre personajes aquejados por su pasado y por las cosas malas que les sucedieron y los dejaron en este estado actual, pero que pueden demostrar que eso no los define y pueden ser más, y Ava es un perfecto representante de esto, porque ya sabrán que S.H.I.E.L.D. solo se aprovechó de sus poderes, por algo nunca buscaron una cura y solo querían una agente asesina para S.H.I.E.L.D. o Hydra, lo que la convirtió en una especie de villana barra antihéroe, pero ya vimos que ella nunca quiso hacer eso, se vio forzada por la situación, y en esta película, más allá de demostrar que puede ser una heroína, demuestran que puede o ya era una buena persona en el fondo. Así que como ven, Ghost un muy buen personaje a lo largo de todo el filme. Y por cierto, si ya de por sí amaba este set de Lego, tener a Ghost me hace amarlo el doble. Así que ahí vamos bien. Y ahora, hablando de Red Guardian, si ya sabíamos que iba a fungir como el alivio cómico de la película, extrañamente aquí termina quedando muy bien, o sea, sacando uno que otro chiste sobrado, pero el personaje sí es cómico en la mayoría de casos que lo ameriten. Y a diferencia de Black Widow, los momentos graciosos que protagoniza sí me hicieron reír, pero cuando la cosa se pone seria, ahí Red Guardian se comporta como debe de ser. Y eso, como les comenté, se demuestra cuando Red Guardian le habla a Yelena sobre que no debe centrarse en lo malo. Y sobre todo cuando Yelena decide unirse al vacío, Red Guardian actúa como un padre preocupado y dolido por lo que está sucediendo. O sea, es raro, pero me agrada porque es increíble ver que Red Guardian demuestre que es más que el alivio cómico. Y como también ya lo venía preveniendo, Red Guardian es como que el corazón del grupo, porque es quien más entusiasmo, ganas y optimismo le tiene al equipo. Y aparte es quien le da ese aire o respiro a la película para hacerla más entretenida, pero cuando Red Guardian conoce al resto, es donde la trama se da un respiro para volverse un poco más divertida y que los personajes interactúen y se conozcan más a través de Red Guardian en su limusina. Aunque aclaro que esto puede gustarles a algunos y a otros no, porque créanme, hay personas que al día de hoy ya no toleran ni un chiste
existe de Marvel. Pero fuera de eso, Red Guardian, de igual manera, termina siendo un muy buen personaje. Ahora con Bucky, tengo que admitir que no me gustó su limitada participación dentro del equipo. ¿A qué me refiero? Que no tiene mucha interacción con ellos, por lo que no hay tanto esa química como tienen el resto de personajes unos con otros. Porque Bucky los captura y los conoce e interactúa con ellos ya pasada la mitad de la película, por lo que me hubiera gustado más escenas de él dialogando y compartiendo con el equipo. Aunque creo que todo esto se debe a que Bucky es más como un líder o guía moral para el grupo, porque él es quien ya ha pasado por todos esos problemas que actualmente pasa el equipo, de ser un villano a un héroe. Por eso creo que funge ese papel de un líder que les plantea la idea de que pueden dejar su pasado atrás y hacer las cosas bien de ahora en adelante, lo que queda increíble y va acorde con el desarrollo que el personaje venía teniendo hasta ahora. Y asimismo vemos a un Bucky que ha madurado de manera bestial. No solo es alguien que puede guiar a otros a no cometer errores o dejar su pasado como el soldado del invierno, sino también actúa como un verdadero héroe, siguiendo un camino similar al buen Cap, así que ahí vamos bien, pero actuando de manera ya sea formal o de informal, para hacer lo correcto y detener a los malos. Aunque ahí yo estoy un poco del lado de Valentina, no le veía futuro a su carrera como congresista. Pero nada, gente, es siempre genial volver a ver a Bucky. De hecho, cuando los Thunderbolts son atacados por camionetas y él va a ayudarlos, la introducción ahí de Bucky con sus gafas, con su moto y la música de fondo, quedó increíble la verdad. De hecho, muchos en el cine, incluyéndome, nos quedamos fascinados por tal aparición. Como dicen, fue cine, gente. Luego tenemos a John Walker, el US Agent, que es sin duda, yo creo que para muchos, uno de los mejores y favoritos personajes de los Thunderbolts. Primero porque en un inicio se nos lo presenta como alguien con una superioridad moral y con una arrogancia sobre los demás, pero es en ese momento cuando Bob, mediante sus poderes, lleva a Walker hacia el vacío. Y vemos que Walker no es la persona perfecta que tanto le demuestra a los demás, porque Walker sigue lidiando con los errores que cometió como Capitán América, a tal punto que esto ha afectado la relación con su familia. Y si esta película ha tocado el tema de la salud mental, Walker es uno de los mayores representantes de algunas características de esta misma, porque Walker trata de demostrarles a los demás y a él mismo de que todo está bien, de que su vida es perfecta, cuando en realidad no es así. Y gracias a esto, la empatía hacia Walker se va acrecentando cada vez que lo conocemos más y más. Y también hay una relación con el primer mensaje. Walker se ha centrado mucho en lo malo, él en el fondo cree que los errores que cometió no tienen solución. Y miren que Walker a lo largo de la película, pese a uno que otro momento de arrogancia, demuestra que es alguien compasivo y que a pesar de todo lo que le pasó, aún intenta de algún modo hacer lo correcto. Y si ya te viste Falcon and the Winter Soldier, te digo que la empatía por este personaje va a subir un 1000%. Porque ya lo dije en otro video, Walker es ese héroe caído que intentó hacer el bien, pero por algunos errores que se dieron por diversos factores, simplemente no pudo ser ese héroe que tanto quería. Y como vimos, es normal cometer errores en la vida, y eso lo vuelve uno de los personajes más humanos de este universo. Y asimismo, la relación de Walker con el resto del grupo es muy buena porque termina siendo algo más real, porque no congenia de inmediato con el resto del grupo. Más que todo por el carisma que tiene, que es muy bueno la verdad, aunque sea en base a su arrogancia, pero mediante los va conociendo mejor, pues terminan de congeniar. Y al fin y al cabo, Walker termina siendo un personaje muy querido y reconocible de este grupo, y creo que todos, y me incluyo, queremos que Walker vuelva con su familia y que se lo vea como el héroe que en el fondo es. Ahora, hablando de Yelena Belova, ya está, gente, con esta película Yelena está sí o sí en mi top 10 de personajes favoritos del UCM por probablemente toda la eternidad. Yelena maneja muy bien lo que es la batuta del protagonismo en esta película, pero este es de los casos en donde es más que justificable porque Yelena tiene el protagonismo, y es porque Yelena engloba muy bien en su subtrama o su problemática todo por lo que están pasando la mayoría de los personajes, e incluso por lo que muchas personas pasan en la vida real. Desde la soledad, la culpa, no tenerle ningún tipo de sentido a la vida, tocando incluso temas ya algo fuertes como vendría a ser la depresión. Y Yelena en casi toda la película intenta salir de esa vida que le está acabando. Y a diferencia de Walker, Yelena no finge que todo está bien, sino que se centra solo en su trabajo. De hecho, es como un pequeño comentario hacia el público de que cuando tenemos muchos problemas, para dejarlos de lado, nos centramos en el trabajo o en otra cosa. Pero no existe ese proceso para lidiar con aquello que nos aqueja. Omitir los problemas no va a resolver nada. Por eso parece ser que Yelena utiliza el propósito de ser una heroína como un mecanismo de escape para no lidiar con sus traumas, problemas y dolor. Pero para resolver esto, la película nos plantea la siguiente pregunta que se va a resolver a lo largo del filme, y es ¿qué es lo que hace a Yelena digna de ser una heroína? Curiosamente, desde que conoce e interactúa más con los Thunderbolts, es donde vemos más características entre comillas positivas de Yelena que le dan un aire de ser una heroína. Y casualmente también ellos a lo largo del filme demuestran por qué pueden ser héroes. Y ya para el final de la película, Yelena demuestra alevosamente por qué es digna de ser una heroína. No solo por los actos de valentía como salvar civiles, detener a Valentina, que tenga empatía y compasión hacia otros personajes, que ojo, está bien, está muy bien, pero yo encuentro un valor muy heroico cuando ella empieza a afrontar aquellos problemas que la quejan, empezando por mentalizarse que sus errores no la definen, no tiene por qué sentir culpa de aquello, sino mejor aprender de eso mismo, y centrarse en lo positivo que hay en ella, que ha hecho y que puede hacer, y finalmente canalizar, enfrentar y liberar el dolor
que siente. Y la fuerza de un héroe no es de aquel que pueda derrotar a todo lo que se enfrente, sino la capacidad de sobrellevarlo, aun sabiendo que tal vez puedan perder, que duela mucho. Sin duda, Yelena tiene un muy buen desarrollo a lo largo de la película. De hecho, hay dos escenas muy similares que nos demuestran esto. La primera es una en la que habla por primera vez con Bob de manera un poco más personal, en donde en un inicio le plantea que el dolor debe guardárselo en el fondo y esperar a que desaparezca. Pero ya para la batalla final por el desmadre del vacío, y para detenerlo, Yelena decide ser absorbida por el vacío. Y en resumen, el vacío prácticamente te lleva a un lugar donde se encuentran tus peores miedos, traumas y problemas que te han causado dolor. Y el único modo de detenerlo es que Bob controle a la entidad del vacío. Y en pocas palabras, Yelena le dice a Bob que no se debe cargar con el dolor que uno lleva dentro, sino que debe aprender a liberarlo por más triste o feo que sea. Y este es el segundo gran mensaje de toda la película: aprender a dejar salir el dolor que llevamos dentro. Nadie debe vivir guardando mucho dolor en su interior, dado que eso nos destroza poco a poco hasta dejar un vacío en el que no queda nada. Y como ven, Yelena es la primera en aprender en dejar salir el dolor. Y hacer eso es muy bueno, en todo el sentido de la palabra. Y nada, Yelena deja de cargar con esos problemas, con ese dolor, para ahora sí encontrarle un nuevo sentido o propósito a su vida, porque ha demostrado completamente que ella es una heroína. Aunque aquí unas cosas rápidas que me gustaron del personaje: el humor que maneja está genial, sus escenas de acción, la verdad no me quejo, la actuación de Florence Pugh, gente, su interpretación es para aplaudirlo. Capaz exagero, sí, pero creo que no se equivocaron cuando la castearon por allá del 2019. Y ya que hablamos de buenos actores y buenos personajes, es momento de hablar de Bob, Sentry o el vacío, y que sin duda fueron mi personaje favorito de la película. Empezando por el principal, quien es Bob, prácticamente la base principal de estos tres personajes en uno mismo. Y a ver, hay muchas cosas bien hechas con este personaje. A Bob se nos lo presenta como alguien desubicado, un poco ingenuo e inocente, y aún así demuestra que es alguien que quiere ayudar como pueda. Y esa es la primera razón por la que Bob termina de caerte bien en un inicio, porque a pesar de que entre comillas no tiene poderes en ese momento, intenta ayudar como pueda. Y además Bob, en un momento en el que los Thunderbolts estaban por ser capturados luego de salir de la bóveda, distrae a esas fuerzas armadas para que los demás escaparan. O sea, Bob literalmente se sacrificó por unas personas que apenas conoció hace poco. Pero por otro lado, Bob es alguien que en palabras simples no la ha pasado bien gran parte de su vida, porque la mayoría de personas que lo rodeaban, empezando desde su familia, lo rechazaban, lo menospreciaban y sobre todo lo reducían a que él no valía nada, a que no era importante. Por eso Bob demuestra serios problemas de traumas de la infancia, la propia autodestrucción, rasgos de ansiedad y sobre todo depresivos, a tal punto de reducirse el valor que tiene como persona. En pocas palabras, Bob, por todo lo que ha vivido, siente que no es tan importante y a la vez que no puede contar con nadie. Es por eso que Bob se unió al proyecto Sentry, veía la oportunidad de probarle a todo el mundo que él sí era importante y valía mucho. Aunque lamentablemente Bob es capturado por Valentina y esta le ofrece convertirse a Bob en un héroe, basándose en que conoce bien todo por lo que ha pasado, tiende a volverse alguien manipulable. Pero a nada de que la oferta se pueda ir, Bob acepta porque no solo ve una oportunidad de que todo el mundo le dé una validación o aprobación, quiere ser un héroe para importarle a los demás. Y aquí es cuando Bob, al menos para mí, se volvió un personaje, no sé si decir muy identificable, pero la cuestión aquí es: ¿quién en su vida, alguna vez, probablemente, se ha sentido insuficiente para los demás? Lo que obliga a hacer cualquier cosa para recibir esa aprobación de los demás de que lo hicimos bien, de demostrarles que podemos hacer algo importante, y asimismo está ese sentimiento de sentirse solo, porque a pesar de que tengamos las mejores intenciones de hacer algo, las personas se alejan, te rechazan y sobre todo la indiferencia, lo que nos hace sentir completamente solos y que no le importamos a nadie. Todo esto es reflejado en varios momentos por Bob. Y como bien dije, al menos para mí y probablemente para varias personas, nos sentimos algo identificados y con mucha empatía. Y miren, yo no soy un experto o profesional con esto de la salud mental, pero solo puedo decirles que estos dos puntos de no sentirnos importantes y solos, que si no sabemos cómo sobrellevar esto, puede provocar aptitudes autodestructivas, pero a pesar de todo por lo que ha pasado Bob, lidia con eso con cierta inocencia, inseguridad, pero sobre todo con valentía. Es decir, a pesar de todo lo que ha sufrido, él aún intenta un poco seguir adelante. Sin duda de las cosas que más me agradaron del personaje. Por otro lado tenemos a su segunda personalidad y es Sentry, que no gente, esta es de las ocasiones en las que tú dices que Marvel sí hizo una muy buena adaptación de un personaje. Y no lo digo solo por el parecido físico o por el traje que se ve increíble, sino también por el tema de sus poderes, el carácter, la actitud que tiene. La personalidad de
Sentry se crea cuando Bob obtiene poderes refleja todo lo que aparentemente Bob quiere ser. Y es ahí cuando esta personalidad, en base al sentimiento de querer ser importante, se cree completamente importante y superior a los demás. Esto se ve cuando Bob es manipulado por Valentina y esta lo instiga a que pueda hacer lo que él quiera, mientras vemos a través de sus ojos como Sentry toma el control. Y por si fuera poco, más adelante cuando Sentry habla con Valentina, esta idea de superioridad llega a tal punto de que él se considera un dios, y que no es que solo puede hacer lo que él se proponga, sino que puede hacer lo que él quiera. Y luego están los poderes, que no quiero decir que Sentry está rotísimo, pero la evidencia empírica me dice lo contrario. La telequinesis, la invulnerabilidad, volar, la superfuerza, la teletransportación, aunado a que técnicamente puede entrar dentro de la mente de las personas. O sea, estamos hablando de uno de los personajes más poderosos del UCM actualmente. Y la escena de Sentry madreándose a los Thunderbolts mostrando todo el poder bestial que tiene es sin duda épico. Y aunque parezca meme, Sentry solo usó como el 1% de su poder, porque tengan en cuenta que su objetivo no era derrotarlos, sino simplemente retenerlos, por lo que me hubiera gustado verlo más tiempo en pantalla. Porque tengan en cuenta que no se ahonda mucho en el origen de los poderes de Sentry más allá del proyecto que había relacionado con este mismo, que gracias a eso también nos enteramos que el nombre original de Bob es Robert Reynolds, igual al de los cómics, pero no se ahonda más en las fortalezas y debilidades que puede tener Sentry. Por eso me causó muchas preguntas el cómo Valentina se deshace de él, porque luego de que Sentry humilla a los Thunderbolts, Sentry empieza a cuestionarse de por qué debería seguir órdenes de Valentina, y antes de que él pueda hacerle daño a ella, Valentina activa un dispositivo en el cuello o cabeza de Sentry que aparentemente lo mata. Y si esa es la manera en la que puede ser derrotado, entonces no es el ser tan poderoso que pensábamos en un inicio. Porque algo que me causó duda es que si Bob no tuviera esos problemas mentales, la entidad del vacío aún así se manifestaría, o sin importar si la entidad del vacío existiría o no, Sentry se hubiera levantado de una u otra manera como si nada hubiera pasado, demostrando que es un ser casi invencible. Como ven, estas son ese tipo de cosas con las que no se dieron muchas explicaciones. Tal vez ahí ya hace su gracia, pero me hubiera gustado que hubieran ahondado más en eso. Tampoco me quiero fiar mucho de los cómics porque en un inicio Sentry también era de los personajes más poderosos de Marvel, pero luego como que lo nerfearon, así que en ese caso estoy algo dudoso, pero de lo que no tengo duda es que lo que adaptaron hasta ahora de Sentry fue de manera magistral. Y créanme que aún falta más para ver todo su potencial, porque yo quiero ver ese Sentry con los ojos amarillos ahí irradiando luz, y espero al menos ver un ápice de eso en Sentry, sin duda un puntazo de oro para la película. Y por último tenemos a la tercera personalidad, que es el vacío, que surge luego de que Sentry aparentemente ha muerto, y que de manera un poco similar a su contraparte de los cómics, busca sumergir a la humanidad en la oscuridad, desapareciendo a toda persona para llevarlos a sus peores miedos. Y así paulatinamente su oscuridad se expande por toda Nueva York. Y si Sentry le daba un puntazo de oro a la película, el vacío le da el triple. Porque para mí al menos, probablemente estamos hablando de los mejores villanos que se nos han presentado en el UCM actualmente. Pero este villano está muy bien hecho por lo complejo que es, porque no es solo una amenaza física para los Thunderbolts, sino que también es la representación de los mayores miedos y dolencias que tiene Bob en su interior, así como también de otros personajes y de nosotros como espectadores. Y si uno no puede combatir, lidiar o gestionar estos problemas, traumas, miedos, todo aquello que nos aqueja, puede llegar a afectar nuestro mundo exterior. Y esto es representado muy bien con Bob, porque al no poder lidiar con todo aquello que lo carcome desde su interior, el vacío se manifiesta de manera literal y figurativa y afecta a todo Nueva York. Y asimismo, el propósito del vacío no es el típico voy a consumir al mundo en oscuridad porque sí, no, nada que ver, sino que se basa en todo lo que ha sufrido Bob. Por eso el vacío adopta esa idea de que todos están condenados a estar solos. De hecho, algo que me agrada es que el vacío no es solo una amenaza que nace exclusivamente de Bob, porque se plantea que todos tenemos un vacío en nuestro interior. Si no se lidia con esto de manera adecuada, las consecuencias pueden ser fatales. De hecho, algo que me gustó es cómo se muestra a través de Yelena y de Bob cómo hay esa lucha interna contra el vacío. Esa dualidad que siempre hay entre nosotros como seres humanos, entre hacer lo correcto, salir adelante, mejorar como persona, y a la vez ese miedo infalible de fracasar, de no sentirnos suficientes, cohibirnos en nuestros errores, a tal punto de perdernos, como dicen, en un vacío. En resumen, todos tenemos un vacío en nuestro interior con el que tenemos que aprender a saber cómo lidiar, nos guste o no, para poder salir adelante. Por eso la lucha que tiene Bob contra los traumas, la ansiedad y la autodestrucción es algo que vemos en la película desde un punto de vista ficticio, pero que a la vez es muy, pero muy real. En ese sentido, el vacío se ve como alguien amenazante y de mucho temer tanto dentro como fuera de la película. Porque el tema no está en que se lo derrote físicamente, sino más bien es una lucha interna en la que solo se debe aceptar, enfrentar y liberar todo aquello que nos aqueja. Y capaz algunos querían un villano más maquiavélico, con razones más justificables, que sea un hijo de su madre, yo qué sé. Pero yo creo que la gracia del vacío está en que él nace de nuestros propios miedos, de esa oscuridad que puede haber en nuestro interior, y por eso su único fin es enfrentarse a nosotros mismos, a quejarnos, hasta destruir todo lo que somos nosotros. Y gracias a Bob vemos cómo el vacío
vacío, en muchos sentidos e interpretaciones, puede desatar un caos en uno mismo y en el mundo que nos rodea, lo que la película ejemplifica muy bien. Por otro lado, los poderes del vacío están increíbles, la verdad. Que te desaparezca y te lleva a donde están tus peores miedos, traumas o lo que te aqueja. Es muy ingenioso que esa sea la condena para cada uno. Aunque algo que me dejó duda es hasta qué punto puede expandir su oscuridad el vacío. Es decir, se muestra que hay una cantidad de escenarios infinitos interconectados, donde cada uno está reviviendo su propio miedo, y si nadie lo llega a detener, todo el mundo estaría sumergido en un bucle temporal con sus propios miedos. Y si no entraría a este plano entre comillas psicológico, ¿habría una forma externa de detenerlo? Como ven, me hubiera gustado saber un poco más de sus poderes, aunque al igual que Sentry, capaz que ahí yace su gracia. Y por último tenemos que hablar del diseño del vacío, que sin duda se ve imponente a lo largo de la película. Estéticamente transmite un aura de miedo y de oscuridad, y ese detalle de que lo único que muestre un pequeño ápice de luz sean sus ojos es brutal y a la vez da miedo. Y ver esa cosa ahí en el cielo te hace decir, ya se la saben, llamen a Dios. Pero todo esto tiene una razón de ser, y es que un dato que lanzó el director Jake Schroeder fue que para el diseño del vacío se inspiró en las sombras que quedaron grabadas cuando se lanzaron ojivas nucleares a cierto país asiático a finales de la Segunda Guerra Mundial, ya que así el director quería transmitir una sensación de devastación cuando el vacío apareciera, cosa que al menos yo creo que sí terminó logrando. Por lo que, gente, yo me levanto y me quito el sombrero y les digo, esto es cine. Y ya para terminar con este video tenemos que hablar sobre el desenlace de la película, que a ver, yo sé que fui un poco confuso en el orden cronológico en cómo contaba las cosas, pero solo tienen que tener en cuenta que luego de que Yelena hable con Bob, que no debe guardarse ese dolor que lleva dentro, sino aprender a lidiar con él, llega el resto del equipo para ayudarlos, pasando por varios escenarios, incluyendo donde está Bob vestido de pollo con sustancias ilícitas, para finalmente llegar donde se encuentra el vacío. Por lo que Bob debe enfrentarse, tanto de manera física como figurativa, al vacío que lleva dentro. Una batalla alejado de su equipo, que pareciera ser que va a perder, pero paulatinamente termina por someterlo. Pero mientras más lo golpea, la oscuridad del vacío consume a Bob de manera literal poco a poco. Y es aquí donde de nuevo me encanta cómo a través de las batallas físicas se trata de representar una lucha más interna y real, porque vemos que no se debe afrontar el dolor con rabia, ira, violencia, dado que eso solo agrava el problema y lo mantiene ahí, haciéndonos sentir peor. Y me gusta cómo se ejemplifica esto en la lucha de Bob contra el vacío, cómo de manera sigilosa la oscuridad que hay en nuestro interior a través de la ira puede consumirnos poco a poco. Evidentemente todo el equipo se da cuenta de esto, por lo que Yelena, con un poco de ayuda de Red Guardian, es la que va a ayudar a Bob para que no se deje consumir por el dolor, en este caso abrazándolo, y diciéndole que no está solo. Y posteriormente el resto del equipo también va a ayudarlo. Y esta es probablemente mi escena favorita de toda la película, primero porque se conectan muy bien los dos mensajes principales de la película. Bob debe aprender a dejar salir ese dolor que ha estado cargando consigo mucho tiempo. Hay que dejar salir toda esa tristeza aunque cueste demasiado. Y si bien Yelena le enseñó a que no se debe guardar con el dolor y hay que aprender a liberarlo, tampoco significa que uno tenga que hacerlo solo, porque al igual que Yelena recibió la ayuda de Red Guardian, en este caso Bob ahora recibe la ayuda de los Thunderbolts. De manera entre comillas metafórica, Bob debe aceptar que sus miedos, sus traumas, el vacío que lleva en su interior no lo definen, y tampoco que él esté condenado a estar solo, porque ahora los Thunderbolts están ahí para él. Me encanta ese detalle de que los Thunderbolts, que aunque parezca que sí quieren alejar a Bob del vacío, pero que de algún modo parezca que lo están abrazando sin que se vea nada cursi. De hecho, desde este momento es cuando se genera como un ambiente de familia en este equipo, porque al ayudar a Bob es como un firmamento de que ahora todos estarán el uno para el otro. Porque no olvidemos que ellos se ven como iguales y al hacer esto, sienten que están mejorando como persona y a la vez apoyando a otros. Que dicho sea de paso, no hay mejor acto heroico que estar ahí para alguien que lo necesita y decirle que no tiene por qué afrontar esto solo. Esto reflejó completamente para mí que los Thunderbolts sí son héroes. Por otro lado, que derroten al vacío con un abrazo hacia Bob, esto podía salir mal como también podía salir bien. Afortunadamente fue lo último porque tiene sentido a la amenaza a la que se están enfrentando. El vacío como tal nunca dejará de existir, siempre habrá un pequeño ápice de oscuridad dentro de nosotros, por lo que tenemos que aprender a reconocerla, lidiar con eso y no dejar que nos controle. Por eso tiene sentido que cuando Bob deja de golpear al vacío, este pierde control sobre él. Y además es muy bueno el hecho de que esto no sea un discurso algo anticlimático como en The Brave New World, porque las acciones demuestran mucho más que las palabras. Y en este caso la escena quedó perfecta. Y les digo que si uno de los fines de esta escena era conmovernos, yo les digo con mucha honestidad que lo lograron. Ver ahí a Bob dejar salir todo su dolor entre lágrimas me conmovió sin duda. También
también algo triste, pero ver a los Thunderbolts apoyarlo te da algo de alivio o felicidad. Yo creo que para algunos liberó bastantes fibras emocionales. Y por último, algo que le atribuye bastante a ese desenlace, yo creo que es la actuación de Lewis Pullman, un buen actor sin duda, y que desde ahora ya lo tengo mapeado para ya ver sus películas. Y bueno, así es como derrotan al vacío. Posteriormente a esto, vemos que Bob tiene amnesia, ya que no recuerda muy bien los eventos más recientes con el vacío, por lo que ahora Yelena y el resto del equipo se van a quedar con él, tanto por su bien como por el de los demás. Por cierto, algo rápido que mencionar, y creo que no hablé mucho de esto, pero creo que es necesario decirlo, y es la buena relación que tienen Bob y Yelena. Queda muy bien esa empatía y apoyo que hay de Yelena hacia Bob, dado que ambos no han tenido una historia muy bonita hasta ahora, y curiosamente, si lo piensan bien, si ninguno hubiera intervenido o aparecido en la vida del otro, capaz no hubieran tenido el mismo desarrollo que tuvieron en paralelo hasta este punto de la película. Bueno, el resto del equipo también aportó, pero atiéndase a que Yelena es más cercana a Bob. Aunque debido a esto ha habido un shipeo masivo hacia estos dos personajes, literalmente mucha gente ya los consideran como pareja, pero estas de las ocasiones en las que yo no estoy tan de acuerdo con el shipeo, dado que yo veo la relación de Yelena y Bob más como una hermandad que algo más romántico, porque el apoyo de Yelena hacia Bob viene más desde la empatía, porque ella igual la ha pasado mal y quiere ayudar a alguien que ha pasado y está en una situación similar a ella. Y para mí eso funciona. De hecho, Florence Pugh, si mal no recuerdo, comentó unas semanas después del estreno que su relación de los personajes dentro de la película era de hermanos. Pero si a ustedes les gusta el shipeo, pues está bien, con tal de que no hagan esto algo forzado en otras entregas donde aparezcan estos personajes. Aparte que no sé si yo fui el único, pero yo ya me hacía la idea de que Bob y Yelena estarían juntos para el final de la película. No sé, ese shipeo me gusta más, pero creo que nunca se va a concretar, dado que Bucky no interactúa casi nada con Yelena a lo largo de la película. Al final de cuentas, cuando los Thunderbolts querían atrapar a Valentina, esta los presenta ante el mundo como los nuevos Vengadores. Y tengo mil y un cosas que decir respecto a este tema, gente, pero atiéndase a que ya ha pasado un buen tiempo desde su estreno y no quiero redundar en cosas de las cuales probablemente ya se ha mencionado o hablado respecto a los nuevos Vengadores. Así que siendo rápidos, fue una muy agradable sorpresa saber que al final se volverían los nuevos Vengadores. La revelación queda muy bien, ya que yo creo que los Thunderbolts sí se lo han ganado. Y la movida del marketing que hicieron con esta revelación fue fenomenal. Les digo que hacía tiempo que no veo que una película haga este tipo de movidas para tener más audiencia en las salas de cine. Aunque lamentablemente esto no ayudó a la taquilla, mal que me pese. Capaz yo hubiera esperado un poquito más para hacer esa movida, pero el intento quedó bien. Por otro lado, me agrada y hace más interesante el status quo del UCM con la formación de estos nuevos Vengadores. De hecho, da para hablar en un video aparte de lo que implica que ellos sean ahora los nuevos Vengadores. Y finalmente, a ver, me gustan los nuevos Vengadores, obviamente no más que los anteriores, pero yo creo que habría estado mejor que se hubieran quedado con el título de Thunderbolts, ya que eso es más característico de ellos, les da más personalidad. Además, yo creo que pusieron este tema de los nuevos Vengadores para que sean uno de los conflictos en Avengers Doomsday, para ver la pequeña disputa por el título de Vengadores entre Bucky y el Cap. Aunque algo diferencial y que hace interesante a este grupo es que aparentemente van a trabajar en conjunto con el gobierno, o al menos eso es lo que se nos da a entender, lo que no me disgusta porque al menos yo quiero ver cómo sería ver a los Vengadores trabajando en conjunto con el gobierno, aunque tengan en cuenta que los Thunderbolts van a tener mayor control de sus decisiones, dado que hasta Valentina no tiene poder sobre ellos. De hecho, son ellos quienes ahora controlan a Valentina. Y la película termina con Yelena sintiéndose completa, bien consigo misma, y sobre todo, tener ahora sí un propósito claro en su vida. Y todo reflejado con ese magnífico paralelismo con el inicio de la película. Y así termina Thunderbolts. Creo que todos coincidimos que Thunderbolts cierra muy bien esta fase 5 de Marvel, entrando en ese top 3 de las mejores películas que se nos entregó en esta fase. Aunque siendo justos, no es que haya habido mucha competencia de por medio en estas últimas dos fases. Pero fuera de eso, como lo dije al inicio del video, Thunderbolts no me decepcionó y de hecho me entregó aún más de lo que esperaba. Una amenaza que al menos para mí fue lo suficientemente buena e imponente, personajes con los que empatizas o que al menos mínimamente son entretenidos de ver, buenas escenas de acción y sobre todo de diálogo. Y finalmente, la temática y mensajes que toca la película referentes al bienestar personal y mental. Es probablemente lo que más me gustó y que fue de lo mejor de la película. Y yo soy consciente de que hay películas que tocan este tipo de temáticas de manera alevosamente mayor, pero tengan en cuenta que pese a las limitaciones que pone Disney al momento de hacer una película, Jake Schroeder, los guionistas, los actores, todos los que trabajaron en esta película, lograron entregarnos una película que no solo sea entretenida, divertida, sino también una historia en la que aprendemos a lidiar con nuestros propios miedos, que nuestros errores no tienen por qué definirnos, tampoco la razón por la que deberíamos estar solos. Nosotros tenemos la potestad de cambiar, de elegir y de recibir ayuda, por más difícil que sea. También me apena mucho que la película no haya recibido la taquilla esperada, aunque siendo honestos creo que eso es más culpa de Marvel que de la propia película. Pero quién sabe, capaz le pase lo mismo que le sucedieron a otras películas que no recaudaron lo suficiente en taquilla, pero terminaron por convertirse en películas de culto. Sin duda Thunderbolts va a estar ahí peleando, estar en mi top 10 de películas favoritas de superhéroes, se lo merece la verdad. Ah, por cierto, de las escenas postcréditos no voy a comentar casi nada, porque me pasa lo mismo que con el final de Thunderbolts, que esto da para hablarlo en un video entero, gente. Pero solo puedo decirles lo que se viene para el desmadre contra Doom
Así como también qué rayos le va a pasar al universo de los Cuatro Fantásticos. ¿Será que en esta ocasión ya no van a tener el poder del guión de su lado? Y finalmente, bueno, ¿qué puedo decirles de Thunderbolts que no haya dicho ya? Es una película que ha causado un gran impacto en mi vida en muchos sentidos, sin sonar exagerado ni raro. Pero atiéndase a que me gusta bastante ver películas, no solo las de superhéroes. Les doy mucho valor, siendo franco, y Thunderbolts es una película que consiguió emocionarme tanto antes y después de su estreno. Me hizo reír, me conmovió y sobre todo me mantuvo entretenido e hizo pasar un buen rato. Así que nada, estoy muy alegre de por fin compartirles mi opinión. La verdad no tienen idea de cuánto tiempo tenía planeado subir este video, aunque soy consciente de que el video tal vez no va a recibir muchas vistas, pero qué más da, soy solo alguien que quiere compartir su opinión de algo que le gustó mucho. Y bien amigos, espero que les haya gustado este video, sin más que decir, nos vemos en la próxima. Hasta luego.